Hola, ¿cómo están todos? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante que es trombofilias. Las trombofilias incluyen algunas enfermedades y también incluyen algunas condiciones. Hay que aprender la definición de trombofilia. Filia significa amor por. Hidrofilia es amor por el agua. Hidrofobia es odio por el agua o separación del agua. La trombofilia serían diferentes situaciones, algunas son patológicas y otras son circunstancias, que predisponen a la formación de trombos. Y ahí necesitamos otra definición también. Una cosa es un trombo y otra cosa es un coágulo. Trombo es cuando se coagula sangre en un lugar donde no se debería coagular la sangre. En cambio, un coágulo es cuando en una lastimadura, por ejemplo, la sangre es un mecanismo para que la sangre deje de salir del tejido. Entonces, tenemos que es la formación de un trombo en un lugar donde no se debería formar. Y un émbolo es cuando un pedacito de ese trombo se desprende y viaja de manera distal dentro de una vena o dentro de una arteria. Ahí más o menos tenemos las diferentes definiciones para poder empezar a conversar sobre lo que es la trombofilia. Entonces, yo les decía recién, si la trombofilia es el amor por formar trombos, hay condiciones, situaciones que pueden aumentar el riesgo o las posibilidades de formación de trombos dentro de las venas, principalmente de los miembros inferiores, pero puede ser del abdomen, puede ser del cerebro, puede ser del tórax, de cualquier parte del cuerpo. De estas condiciones, las más importantes son el reposo prolongado, las cirugías pelvianas de cualquier tipo, en las mujeres por un tumor de ovario o por un tumor en el útero, en los varones puede ser una cirugía de próstata o una cirugía en el recto, y entonces esa situación de operar en la pelvis aumenta la posibilidad de formación de trombos en los miembros inferiores o en la pelvis. Después hay otras situaciones como las fracturas o el reposo prolongado, personas que tienen que hacer reposo prolongado por un politraumatismo, por ejemplo, pueden tener más posibilidades de formar trombos dentro de las venas. Después hay otras condiciones como por ejemplo el embarazo. El embarazo en sí mismo, por el aumento de peso, por el aumento del volumen de la sangre dentro de los vasos sanguíneos, por el aumento de la viscosidad de la sangre, por la vasodilatación producida por la progesterona, todas esas son condiciones que hacen que el embarazo sea una trombofilia. Y después tenemos enfermedades trombofílicas, enfermedades que van a generar una predisposición independiente de la condición a formar trombos en los miembros inferiores generalmente. Y ahí tenemos de dos tipos. Hay trombofilias que son hereditarias y trombofilias que son adquiridas. De las trombofilias hereditarias, las más comunes que uno puede haber escuchado es el factor 5 de Leiden, la resistencia a la proteína C, la resistencia a la proteína S. Y dentro de las trombofilias adquiridas, las más importantes forman parte de lo que se conoce como síndrome antifosfolípido, donde hay una condición, por ejemplo, abortos recurrentes o la muerte fetal a término o una preeclampsia, que se asocia con alteraciones en el laboratorio, básicamente de tres anticuerpos. Anticuerpos contra las cardiolipinas, anticoagulante lúpico y las beta-2 glicoproteínas. Entonces, volvamos a repasar. Tenemos situaciones trombofílicas, como el embarazo, el reposo, el politraumatismo o una cirugía pelviana, y tenemos enfermedades que son las trombofilias, que pueden ser hereditarias o adquiridas. Cuando nosotros empezamos a sumar factores de riesgo, aumentamos las posibilidades de que esos trombos se formen. Cuando esos trombos se forman, en el caso del embarazo, ahora yendo mucho más al embarazo, podemos tener diferentes situaciones en las que aumenten las posibilidades de abortos recurrentes, las posibilidades de preeclampsia severa, temprana, de restricción del crecimiento fetal o de muerte fetal intraútero. En general, hubo durante un tiempo una intención, una movida, una búsqueda
de hacer análisis de trombofilia a cualquier persona en edad fértil que estuviera por buscar un embarazo. Después de muchos estudios y de muchas investigaciones y de discusiones, incluso a nivel legal, para poder ver si salía o no salía la ley de trombofilia, se decidió que eso era inviable, porque si uno tiene que hablar de manera estadística, 1 de cada 3 personas va a tener alguna trombofilia y no necesariamente todas esas personas van a necesitar tratamiento preventivo. Entonces, hoy estudiamos a personas con factores de riesgo o personas que han tenido algún evento obstétrico desfavorable, como aborto recurrente o como una preeclampsia severa, como restricción de crecimiento fetal en un embarazo anterior, y antes del próximo embarazo se incluye el estudio de las trombofilias. Siempre el consejo es, aparte obviamente de conversarlo con tu obstetra, hay que conversarlo con un hematólogo, porque no todas las trombofilias de enfermedad tienen impacto obstétrico, y entonces es muy importante identificar a las personas que tienen un verdadero factor de riesgo, una verdadera trombofilia con importancia obstétrica, para no tratar a todo el mundo de manera inadecuada. Por otro lado, una vez que tenemos la posibilidad de identificar a la persona que ha tenido un evento obstétrico desfavorable y tiene un laboratorio positivo para trombofilia, hay que entender que el tratamiento tampoco es tan barato. El tratamiento se hace con heparina desde el inicio del embarazo hasta 12 semanas después del parto, y ese tratamiento es muy caro. Entonces, tampoco es que se lo podamos poner a todo el mundo, hay que ponérselo a personas que realmente lo merezcan y lo necesiten y se vean beneficiadas con el tratamiento con heparina. Eso es muy importante de entender. No es para todo el mundo. No es que cualquier persona que ha tenido un aborto tiene que usar heparina. No es que cualquier persona que ha tenido preeclampsia tiene que usar heparina, o cualquier persona con un bebé con restricción de crecimiento tiene que usar heparina. Eso es muy importante, porque se ha puesto un poco de moda esto de usar heparina en todo el mundo, y eso no es muy bien. Bueno, espero que les haya servido de aclaración. Los invito a consultar si ustedes identifican que han tenido eventos obstétricos desfavorables o conocen personas que han tenido eventos obstétricos desfavorables, con médicos especialistas en embarazo de alto riesgo y con hematólogos. Los dejo con un saludo muy cariñoso.